Diálogo hace de media, buscando el camino para las reformas necesarias que están planteadas desde ya en el horizonte de la República Dominicana de cara a un desafío del nuevo gobierno y también al propio desafío del desarrollo del país. Profesor Luciano, elementos que hay planteados para una reforma del Código Laboral, ¿cuáles son? Fíjate, el sector sindical incluso ha dicho, estamos de acuerdo con que se reforme, por ejemplo, el procedimiento, que es muy tortuoso. El derecho al trabajo se distingue por la simplicidad, la celeridad, la gratuidad. Porque un analfabeto puede demandar, va donde el secretario del tribunal, le dicta su demanda y el secretario tiene que hacerlo, o un abogado que esté ahí. Puede apelar también así. Sin embargo, para depositar un documentico, tiene que hacer una instancia motivada y decir por qué no depositó junto a su demanda y qué pretende probar con ese depósito. Entonces luego viene un proceso que es muy tormentoso y alarga innecesariamente los procesos. Los sindicatos están de acuerdo que esa parte se elimine y se haga simple como era antes. Lo que pasa es que antes había un latrocinio que se sustraía en papeles, los expedientes, y los que elaboraron el Código de Trabajo, que eran grandes juristas, entendieron que había que hacerlo un poco rígido, pero se le fue la mano en esa parte. A los tres se le fue la mano. Entonces llegó la época hace tiempo ya en que eso se elimine. A mí me tocó ser juez laboral cuando comenzó el código. Eso era un pandemonio. Porque yo era juez suplente y cuando vino el cambio, Melo, que era el presidente, lo ascendieron a juez civil en vez de juez laboral. En vez de llevarlo a la corte, lo llevaron a un tribunal civil. Me llaman a mí transitoriamente, entonces nadie sabía lo que iba a hacer. Tuvo la Suprema que dictar una resolución en julio de 1992, diciendo los casos que se demandaron con el código viejo siguen el procedimiento viejo. Y los que vinieron después siguen el nuevo. Debía ser con el nuevo todo, pero una salida salomónica. Entonces, esa parte están de acuerdo. El punto clave se llama la cesantía laboral. Exacto. Ese es el punto clave. Ese es el trabajo. Qué bueno. Está ahí. Y yo expliqué que eso viene del 44 y es la conquista más importante del trabajador dominicano a nivel individual. Mire, la más importante es la negociación colectiva. Qué bueno que usted lo menciona, porque precisamente, es como usted dice, ese es el tema en cuestión, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo critico de la ley 8701. ¿Cómo que? ¿Verdad? Sí. La ley de seguridad social. Pero cuando a ti te pensionan, te quitan el seguro de salud. Pero eso no es la Inaudito. Ley. Eso no es la ley. Inaudito. La ley dice que es parte de el seguro de salud, como son los padres. Ajá. Lo que pasa es que pero no se ejecuta. Los consejos de administración, del directivo que ha tenido el Consejo de la Ciudad Social, la representación sindical ha sido muy débil, casi apagada, que debió estar luchando para que eso no ocurra. Precisamente cuando tú estás jubilado, que más necesita el seguro de salud, entonces te lo quitan y te ponen uno de Senasa, que solamente lo reciben en los hospitales. Entonces, me que una clínica privada lo está recibiendo cosas extrañas. Me dijo un pensionado que es cliente mío. Sí. Lo encuentro ahí. Retomando lo de la reforma del Código Laboral, sí. Está la cesantía como el nudo jordano, sí. ¿Qué otros elementos pudieran existir? La ejecutoriedad de la sentencia. Para tú evitar la ejecución de una sentencia laboral, sí. Rosario lo sabe, hay que depositar el duplo de la condenación, el duplo. Pero está planteado eso. Pues está en la ley, en el 539 del Código de Trabajo. Entonces, un pequeño empresario pasa trabajo para hacer eso. El que es grande lo hace de una vez, deposita el duplo, autorizado por un juez, y no tiene problema. Pero el pequeño muchas veces no puede. Y si no lo deposita, a los 3 días se hace ejecutoria, que es una condición fundamental del derecho laboral, la ejecutoriedad, porque tiene que moderarse. En el borrador que nosotros preparamos aquella vez, en el 2013, se moderaba y daba un plazo mayor de 3 días, 3 días francos muy poco. Muy poco. Nosotros llegamos a 15 y que fuera reducido al monto de las condenaciones solamente, para evitar que se ejecutara, ya fuera con una garantía de una compañía de seguros o en efectivo, como tú quisieras. No, y que el profesor sabe y tiene conocimiento que muchas veces hay sentencias que son con criterios de jueces, de juzgado de trabajo en primera instancia, que no abocaron ni conocieron bien el derecho. Entonces, muchos abogados saben, cuando uno es laboralista, los abogados saben. Entonces, ahí hay una premura. ¿Por qué? Porque ellos dicen, me la van a suspender por error grosero. No voy a tener un mecanismo de presionar en este caso. Y por eso es que tratan de ejecutarte un embargo. Mire, aquí hay algo muy delicado. En Santo Domingo Oeste, la Fiscalía, había una situación hace unos meses
que estaban otorgando fuerza pública, como quien dice, a los locos. Esa era la realidad. Y tanto así que había unas situaciones con sentencia, que fue lo que trajo el meollo del asunto, ¿verdad? Que trajo consigo muchísimas situaciones. Fue una sentencia de un nacional chino, empresario de Santo Domingo Oeste, que por una sentencia de 100,000 le quitaron 1.500.000 pesos a los alguaciles. Sí, sí. ¿Usted entiende lo Y que le sigue quiero decir con ocurriendo. eso? Con una sentencia de 100,000 pesos, los alguaciles se llevan 1.500.000. Y eso hay que regularizarlo. Eso hay que hacerlo. Y es verdad lo que dice el profesor. Y eso que hay que agradecer, porque es justo, merecedor, que en el gobierno de Danilo Medina se sacó la ley de otorgamiento de fuerza pública. Que el profesor sabe que nosotros nos notificaban un viernes a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, y el lunes a las 8 ya había un camión Daihatsu Llevándose con todo. 700 gente llevándose todo de aquí, las cámaras de seguridad, las televisiones, todo. O me paga o me llevo. Y usted veía esos tigres ahí, eran unos tigres. Sí. Usted sabe. Pero para Entonces, eso no hay que reformar la ley. por eso no quieren reformar. porque Para hay eso mucha- no hay que La reformar. Suprema reglamentó, por ejemplo, Exacto. el cobro que hacían los jueces de paz para ejecutar sentencias, que cobraban sumas extraordinarias, hasta O mataron sea, uno usted una me vez. dice que para eso no hay que reformar la ley. Con una resolución de la Suprema bastaría que los alguaciles no puedan cobrar más de una suma. Exacto, yo determinada estoy de por cada acuerdo con eso. actuación. Y realmente yo Pues ya estaba lo hicieron escrito hace al Poder muchos años, Judicial. Pero materia mire, de yo le juzgado de hice paz. referencia de la ley Y mire 8701. que no había pensado eso, y tengo que decirlo, profesor, eso que usted dice es una realidad. Claro. Porque el Poder Judicial, ellos son auxiliares de la justicia, y el Poder Judicial es que lo nombra, inclusive Si lo a ellos. controlan, Entonces ellos pueden evacuar una se resolución someten para a su la ley. personal. Y Yo le- realmente, mire, es un punto... Yo le hice referencia a la ley 8701 porque a mi modo de ver es mejor reformar la ley 8701 y no el Código Laboral. ¿Y en qué baso yo esta premisa? En el hecho de que el Código Laboral desde el año 1992 a la fecha, estamos hablando de 2024, Sí. muchos años, ¿verdad que sí? Según 32. Para ser exactos. Sí, 32 años. Entonces, en ese sentido, la pasividad, o sea, no ha habido guerras entre los trabajadores y los empleadores desde el año 1992, gracias a ese Código Laboral, gracias a la cesantía. Entonces, ¿para qué reformar el Código Laboral? No, tiene que ser actualizado. Obviamente. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando, recuerdo yo, que fue mucha gente a hablar del teletrabajo El teletrabajo. y se hizo un trabajo en relación a eso. El Ministerio de Trabajo dictó una resolución reglamentando ya parte de eso, pero debía estar en la ley con mayor detalle, porque hay cosas que no están previstas en el código. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿cómo tú me controlas la subordinación? Es una condición indispensable para que haya un contrato de trabajo. Pero tú estás aquí en Santo Domingo, una vecina mía, pero trabaja en Estados Unidos. ¿Cómo la controlan? Ok. O sea, si pasa algo y el consumo de combustible, de energía electrica, todo eso. el trabajo se pasa un virtual, ¿usted accidente, me refiere a la, El al todo trabajo tiene que teletrabajo. ser el reglamentado. teletrabajo? Y es nuevo totalmente en la tecnología. Sí, Esa sí. parte no se tenía prevista en el 92. Es un código modelo, pero para su tiempo. Y hay cosas que hay que eliminarlas. Ok. Tiene que ser Y transformadas. la cesantía hay que La seguridad quitarla. social es otra cosa. ¿Y la cesantía hay que quitarla? No. Yo entiendo No puede ser de quitada que- porque, sobre todo, recuérdate que, por ejemplo, las pensiones son ridículas. Exacto. Unas ridículas. Porque hay gente que dicen, Así mismo es. hay gente que dice, no, porque ya con la ley de seguridad social no hay necesidad de cesantía. Es que tienen dos conceptos diferentes jurídicos. Grupo Hernández Rueda fue el que más trabajó en eso. Y dijo, las prestaciones laborales son una especie de recompensa al trabajador Exacto. por la pérdida del empleo. Se encuentra desempleado, pero la cuestión de tuvo un fondo de pensiones que la AFP no va a resolver ningún problema. No hacen nada en la vida, ni siquiera para conseguir un cliente. Fue la tesorería que le distribuye a los clientes todos los meses. Ellos no buscan a nadie. No tienen oficinas en ningún lado del país, solo aquí en la capital. ¿Qué es lo único que hacen? Administrar mi dinero. Recibir dinero y ganar cuarto. Y devolver Administrar pensiones. dinero. Es una Y realidad. pensiones ridículas que no son culpa de ellos, el monto. Sino los salarios dominicanos son muy bajos. Muy bajo. Entonces, lo que se aporta es poco con relación a lo que tú esperas, pero ellos ganan mucho dinero. Hay planteamientos que no están en esa reforma, en esa estancada reforma, que a partir de, usted explica lo del teletrabajo, por ejemplo, ¿qué otra cosa usted considera que con esto, en estos tiempos y cuando la tecnología ha avanzado tanto y Sí. que gracias al COVID se han innovado cosas, qué entiende usted que puede agregársele a ese proyecto de Por reforma? ejemplo, hay detalles que he visto incluso algunos dirigentes sindicales con un lenguaje que me preocupa, que son los llamados derechos adquiridos. Yo vi uno que es amigo mío diciendo, lo voy a llamar, que no, que se van a respetar los derechos adquiridos. ¿Sabes qué significa eso? Que se eliminaría el pago de prestaciones laborales para los nuevos
y solamente se dejaría para los que están ahora. Exacto. Porque el que entre nuevo no tendría derecho. No tiene derecho. Eso es lo que ellos le llaman derechos adquiridos desde el punto de vista empresarial. Pero eso es incorrecto, porque sería perder un beneficio que Que tiene costó tantos mucho. años y que le ha costado tanto a la sociedad dominicana para que no haya nada luego y que haya un sistema de pensiones que no, es ridículo. Una ridiculez. Pero, Porque el reparto es superior desde el punto de vista filosófico. Pero en la práctica ha sido un fracaso porque los gobiernos se han hecho cargo de esos fondos a través del Seguro Social. Pero yo fui afiliado al Seguro Social cuando era muchacho. Y yo iba a la caja allá, al hospital Gautier, a atenderme y me atendían bien. Pero empezó a dañarse. Recuerdo que el doctor Balaguer, siendo presidente, emitió una ley que le quitó las atribuciones al Consejo Directivo y se la transfirió al director general. La muerte del seguro. Entonces, era originalmente bueno porque yo aportaba hoy joven para que el viejo de hoy pudiera recibir atenciones y recibir pensiones. Y son porcentajes establecidos de antemano. Por ejemplo, la ley 379, que es la ley de reparto en el sector público, te dice, si usted tiene hasta 20 años y 25, le toca el 60% de su salario promedio de los últimos 3 años. Si llega a 25, hasta 30, le toca el 70%. Y el tope es hasta 80. Pues ya tú sabes lo que vas a recibir. Una FP no está sujeto a los beneficios que obtenga esa inversión que va a hacer la FP. Y esos beneficios Y eso no puede ser porque es una cuestión social. Lo social no puede estar sujeto a un beneficio. Es una obligación del Estado como institución. Pero lamentablemente un economista chileno muy inteligente, José Piñera, se inventó el llamado sistema de capitalización individual. Maravilloso para invertir, pero malo para el trabajador. No olvido nunca a la esposa de George Bush, padre. Se quedó sin pensión en Estados Unidos, porque la empresa que ella trabajó todos los años quebró. Tú dirás, bueno, a ella no le va a afectar porque su esposa, pero es una barbaridad. Ella aportó a un plan y terminó sin nada. Entonces, en la nueva reforma del código se está planteando una solución a ese tema de las pensiones. No, el código no. No, el Tendría que código ser la no. ley de seguridad social, Ok. pero tenemos una desventaja, que es que el movimiento sindical está en declive. Hay que reconocerlo. Ese declive del Lamentablemente. movimiento sindical, ¿hasta dónde afecta la posibilidad de una reforma laboral, al código laboral? Mira, le afecta mucho. Por ejemplo, los sindicatos apoyaron al gobierno actual. Sí. Es un derecho que tienen ellos. Pero hubo un acuerdo escrito de condiciones. Yo te puedo apoyar para que tú me des cosas. Yo puedo apoyarte. Supuestamente a la libre. hubo un acuerdo. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. El artículo 296 de la ley 1192, que es la ley que establece el Código Tributario, en el tiempo de Balaguer, dice que cada año la impuestos internos dan un ajuste por inflación para elevar el tope del salario exento del pago de impuestos de la renta. No se aplica desde el 2017. Y todos los años lo que hacen es que introducen un artículo en la ley de presupuesto, búscate el presupuesto de este año, para que tú veas un artículo que dice, se suspende la aplicación del artículo 296 del Código Tributario para el año 2024. Lo hacen a finales del año 23 para el año siguiente. Eso todavía está ya exento hasta 54,000 y pico de pesos. El economista Nelson Suárez ha hecho varios estudios y la Escuela de Economía de la UAS también hizo otro. Y yo le he dado seguimiento. Incluso Nelson cometió un error porque él dice que él comenzó en el 18. No, es en el 17. El 17 no se aplicó. Nada más se aplicó en el 16. Entonces, todo el que gana de 34,685 para arriba está siendo afectado. Y están incurriendo en un delito, en este caso impuestos internos, que se llama de concusión o exacción, que se produce cuando un funcionario te cobra un impuesto que tú no debes o más allá del que tú debes. En este caso es más allá del que tú debes. Todo el que gana de 34,000 y pico para arriba lo están engañando. Le están cobrando de más, porque todos los años debió aplicarse ese ajuste. Lamentablemente, legisladores de oposición, de los gobiernos de turno, hacen todo ese acuerdo a fin de año, que es inconstitucional. Porque tú estás suponiendo una ¿Y por aplicación de la qué ley. no han sometido un recurso? Entonces, aunque los sindicatos han estado luchando por eso, pero no lo han hecho de una forma vigorosa que debe ser. Y eso se podía conseguir porque está en la ley. No hay que hacer ninguna reforma. Aplicar el 296 combinado con el 327 del Código Tributario. ¿A qué se debe la debilidad de los sindicatos? Porque, mire, cuando antes, en los años 70, 80 y hasta 90, cuando hablaban de un líder sindical, Claro. Claro. o sea, sembraba el país. Sí. ¿Por qué esa debilidad? Porque eso es un problema que se da a nivel mundial, pero aquí se da más fuerte que en otros lugares. Porque ocurre también en los gremios profesionales, que están en un desbarajuste también. Se da en los partidos políticos.
La gente Pero va en ahora- los gremios la gente profesionales- va ahora por ayuda. Pero en los Mucha gremios gente. profesionales y en el sector sindical, porque permea la política. La El política, la partidarismo. politiquería, diría yo. Porque la política no es mala. Lo que es malo es la politiquería. Claro. Si tú, que no sirve para nada, eres un abogado que no sirve para nada, y te llevan como candidato a dirigir el colegio, ¿está haciendo daño a la profesión? O un médico que no tenga las condiciones para eso. Pero ya a la franca, claramente, los partidos en Sí, gobierno y en oposición gran- apoyan a los una gran que falla. quieren que lleguen a Pero, dirigir que- gremios. Eso es bueno que apoyen, pero que apoyen a que tenga condiciones. No solamente profesionales, sino humanas. Hoy Hay gente que tenemos, tiene muchas condiciones profesionales y no sirve para nada. hoy tenemos tres presidentes en el Colegio de Abogados, por Sí, ejemplo. un ejemplo. Pero hay cosas que luchar para beneficio del abogado que no se hacen por eso. El que quiere ir a pagar una cuota no puede ahora. No puede. Entonces, eso se refleja. Pusieron ahora un sistema para renovar los carnets virtual. Y usted lo sube, sube su foto, sale todo bien, porque decir que es supuestamente gratuito. Y usted lo hace y posterior le mandan unas notificaciones sobre notificaciones de que no se ha podido completar, Exacto. que tiene que entrar, y después cuando Lamentablemente. tú entras no sale nada, tú llamas, no cogen el teléfono. La realidad es que no hay colegio de abogados. Entonces, un problema Esa es la global. realidad. Se Yo ven- creo, mire, si usted me pregunta a mí, inclusive, el tema del carnet del colegio de abogados no debería estar sujeto al colegio de abogados. ¿Usted sabe por qué? Porque el colegio de abogados, al tener esta trifulca política, ha generado muchísimas situaciones, hasta de carnet falso, porque para no hay un misterio. Yo tengo certificaciones de abogados contrarios que no son abogados y que ejercen y tienen un carnet. Cuando tú vas y buscas una certificación, sale que no Sí. son abogados. Eso todo el mundo está consciente. Gente que no son ni abogados, no se graduaron y andan con carnet de abogado. Eso es algo delicado, pero ¿quién es el culpable de eso? Es la misma falta de institucionalidad del colegio de abogados, porque el colegio de abogados lo agarraron un grupito y quien le habla fue miembro de la directiva con voto del colegio de abogados, y realmente da mucha pena porque el que va con un ideal, que don Salvador sabe y tiene conocimiento inclusive desde qué fecha uno estuvo allá, realmente es peligroso porque no te toman en cuenta. Lo que es el colegio de abogados es una cuna para cobrar. Esa es la realidad del asunto. Tal vez hay gente que no lo quieran decir así, muy bonito, pero la realidad es esa. Y eso es algo preocupante. Cuando usted hace referencia al tema sindical, la verdad es que es muy preocupante. Es más allá de cualquier preocupación que uno pueda tener. ¿Usted sabe por qué? Por el hecho de que, como usted dice antes, había un tema de ética, había un tema de manejo. Hoy en día, nosotros lamentándolo mucho, y yo de manera personal responsable, puedo decirle a usted que los sindicatos que nos están representando no están haciendo, lamentándolo mucho, su trabajo. La gente no lo siente así. Y esa es la realidad. No digo que sean buenos, sean malos, que tienen beneficio. Ahí viene un buen beneficio de pensión, que le otorgaron una pensión por parte del Estado, que todo el mundo lo sabe. Y realmente es muy merecedora, porque mucha gente que están ahí han trabajado toda su vida también a favor del país, representando el sindicato donde están. Pero la gente también, ya, y se lo digo porque hay jóvenes, empresarios, emprendedores, que cuando usted le habla de sindicato, lo que le habla es de problemas. Bueno, O sea, porque no hay una lucha real. No, siempre va a haber eso. Vamos a Siempre va a una haber eso. pausa con el permiso de nuestros invitados. El teletrabajo, ¿qué significaría la normativa en un código laboral reformado? Pero además el trabajo doméstico, el servicio en la casa, ¿qué significaría? ¿Y cuáles son los otros puntos de conflicto en la posibilidad de una reforma del código laboral después de la pausa?